Tengan muy buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a la enseñanza de esta tarde, así que les invito a que continuemos ahí en el Salmo número 66 y hoy vamos a ver solamente el versículo número 12. Salmo 66 y versículo número 12. Si lo tiene ahí, vamos a dar lectura entonces a esta palabra que dice lo siguiente: Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta hora de la tarde, gracias por la bendición de poder estar nuevamente reunidos junto a cada uno de los hermanos. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos bendices, gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor, y sacar de ella la enseñanza para nuestras vidas. Te pedimos y te rogamos para que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe a poder buscar tu palabra, Señor, en forma correcta, y que ella sea la que hable también a nuestras vidas. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos, de los amigos que pueden ver esta enseñanza, y que tu nombre siempre sea glorificado en cada una de nuestras vidas. Te alabamos, Padre, te alabo, Padre, por todo lo que tú haces y harás en cada uno de nosotros. En el bendito nombre de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén. Bien, recuerda usted que hemos venido viendo este salmo, ¿no? Los salmos anteriores hablaba de motivos por qué nosotros debiéramos seguir alabando a nuestro Dios, y acá es como que el salmista se hace una pausa, ¿no? Una pausa dentro del contexto que él está hablando para hacernos ver y hacernos entender que la vida no es una vida de color de rosa, por así decirlo, sino que la vida va a tener muchos matices y van a haber cosas buenas para nuestras vidas, pero también van a haber cosas que no son tan buenas. Como dice acá, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, o sea, hombres que estaban ahí sobre el pueblo, ¿no? Y que lo afligían muchas veces, que muchas veces lo explotaban, ¿no? Que muchas veces los querían capturar, los querían matar, ¿ya? Y hombres que estaban sobre ellos y que no todos hacían lo correcto o lo bueno o agradable ante los ojos de Dios. Entonces aquí está el salmista hablando de ese sentir de prueba, ¿no? Ese sentir de dificultad que muchas veces la vida del ser humano va a pasar y que nuestras vidas también tienen que pasar, ¿no? Dice luego, pasamos por el fuego y por el agua, o sea, pruebas, ¿no? Pasar por el fuego, por el agua allí, una prueba en la cual ahí Dios le ha permitido al pueblo estar, ¿no es cierto? Y ver la reacción de ellos y ver qué van a hacer. ¿Mm? Y así también en nuestras vidas muchas veces Dios nos ha permitido que podamos pasar por estos diferentes tipos de pruebas. ¿Para qué? Para hacernos mejores hijos suyos, para que podamos pasar esa lección, para que podamos, ¿no es cierto?, así avanzar y crecer principalmente espiritualmente. Son pruebas, ¿no es cierto?, dificultades que muchas veces Dios allí los permite. ¿Para qué? Para que nosotros podamos enriquecernos en medio de ellas y podamos nosotros también darle y reconocerle a Él la gloria y la honra a su nombre. Recuerda usted los versículos anteriores, que quiero leerlos para que más o menos lo podamos entender. Aquí en el mismo capítulo 66, 9 y 10, como el salmista ahí se expresaba, dice lo siguiente: Él es quien preservó la vida. ¿Quién? Dios, ¿no es cierto?, ha preservado la vida a nuestras almas. Y a tu alma y a mi alma Dios lo ha preservado por medio de Jesucristo. Ya sabemos que tu alma y mi alma son eternas. Y ya estamos viviendo la eternidad. Vamos a vivir la eternidad, ¿no es cierto?, después que salgamos de esta tierra. Pero mientras estemos en esta tierra vamos a pasar dificultades, vamos a pasar problemas, vamos a pasar dificultades. Y ahí es donde Dios nos quiere firme, ¿no es cierto?, pasando esa prueba, pasando esa dificultad, dándole la gloria a Él y reconociéndole a Él como Él, ¿no es cierto?, se lo merece. Dice el versículo ahí, continuando el 9, y no permitió
que nuestros pies, ¿qué cosa? Resbalasen. Es verdad que estaban ahí a punto de resbalar. Es verdad que nuestra vida a veces están a punto de caer, ¿no? En medio del problema, de la dificultad que Dios permite que podamos vivir. Pero no resbala completamente. Siempre está ahí Dios para dar un aliento, para dar una salida en medio de la dificultad o en medio del problema que podamos estar viviendo. Mira, versículo número 10 dice, porque tú nos probaste, ¿ya? Oh Dios. Y ese es el sentido. Dios muchas veces en estas dificultades y en estos problemas que Él nos permite vivir, nos está probando para ver qué tipo, ¿no es cierto?, de hijos suyos somos, y así con cada uno de los personajes de la Biblia tenemos eh, cómo Dios ha permitido que la vida de ellos no sea una vida happy, ¿no? Así como sin dificultad alguna, no. Siempre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios nos ha mostrado que la vida del hombre y sobre todo del creyente tiene que pasar por pruebas, tiene que pasar por dificultades, tiene que pasar por diferentes situaciones. ¿Para qué? Para pulirnos, para hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que podamos depender 100% de Él y no depender de nuestras capacidades, no depender de nuestra inteligencia, no depender de nuestra economía, no depender de nada nuestro, sino que depender 100% de Él. Miren, como dice acá el versículo, ¿no? Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste, ¿no es cierto? Ensayaste, dice, cómo se afina la plata. ¿Recuerda usted cuando le conté la semana pasada ahí en relación a cómo se afina la plata hasta que el platero ahí refleja su rostro y ve que esa plata es pura? Bueno, así Dios muchas veces tiene que trabajar con tu vida y con la mía. Sobre todo cuando no entendemos, ¿no es cierto?, los propósitos que Él tiene, cuando no entendemos lo que Él quiere de nosotros. Él tiene que hacernos pasar vez tras vez por diferentes situaciones hasta que podamos entender y cumplir y pasar, ¿no es cierto?, esa prueba, esa etapa que Dios nos ha permitido. ¿Recuerda usted en el Antiguo Testamento la historia de Job? Un hombre que era perfecto ante los ojos de Dios, ¿no? Pero Dios le empezó a mandar pruebas y diferentes cosas, ¿no es cierto? Y Satanás estaba también atacando la vida de Job de una y de otra manera. ¿Para qué? Para que la vida de Job y Job, ¿no es cierto?, pudiera estar ahí firmes y poder estar ahí sin que su fe decayera, sin que su esperanza decayera, sin sacar sus ojos del Señor. ¿Recuerda usted la historia de Job? Todo lo que Dios le permitió vivir, que perdió toda su riqueza, perdió todos sus bienes, perdió toda su familia e incluso su esposa y quedó solo, solo y casi sin ropa y con enfermedad aún en su cuerpo. Y pese a todo eso, él no quitó despropósito alguno, dice la palabra de Dios, a lo que Dios le permitió vivir a él, teniéndolo todo y siendo un buen hijo de Dios, un buen siervo, hombre de Dios, pero tuvo que pasar por muchas pruebas, por muchas dificultades, tanto físicas, materiales, mentales, de todo tipo. Pero aún al final, ¿no es cierto? Ahí Job dice, bendito sea Dios, porque Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Y aún en eso no pecó Job, renegando contra Dios, ni nada, no diciendo, pero mira cómo me tiene Dios, no dijo, no, mira, ¿por qué estoy acá teniendo todo y por qué yo siendo yo, Dios permite que pase esto? He escuchado tristemente a muchos creyentes, ¿no?, que se quejan cuando están pasando una prueba, que se quejan preguntándose a sí mismos, ¿por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué yo, si digo que amo a Dios, si yo doy a Dios lo que a Él le pertenece, doy a Él mis dones y talentos, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿O por qué tal vez usted se ha preguntado, ¿no?, y ha visto muchos hombres o mujeres de Dios que han pasado un sinnúmero de problemas, siendo unos hombres realmente dignos del Señor, ¿no? ¿Por qué Dios ha permitido eso? Bueno, Dios lo permite. ¿Para qué?
para pulir nuestras vidas como se pule la plata, ¿no? Y para que cada día nos podamos perfeccionar más, para que cada día podamos entender que mi vida no depende de mí, ni depende de ti, depende del Señor. Y el Señor es dueño de hacer lo que quiera con nuestras vidas. Y es dueño de poder permitirnos pasar por donde quiera que pasemos, o pasar la dificultad que sea, pasar el problema o la enfermedad que pueda ser. Pero todo tiene propósito. Eso sí debe quedar claro en tu vida y en mi vida. Todo lo que Dios permite que pase en mi vida y en tu vida y en cualquier área de nuestras vidas, Dios tiene un propósito, y ese propósito es que cada día podamos ser conformados a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo, ¿no?, de un personaje del Antiguo Testamento. Pero ahora quiero llevarte a un personaje tal vez muy conocido por ti, y que tal vez uno dijera, pero ¿cómo? Si él, siendo quien fue, ¿por qué tuvo que pasar todas aquellas cosas? ¿Y saben de quién hablo? Hablo del apóstol Pablo. Pablo, ¿no? Que muchos cristianos lo usamos como el gran ejemplo de creyente, ¿no? El gran ejemplo como un hijo de Dios. Cómo lo hemos visto comportarse, cómo lo hemos visto trabajar, servir, amar al Señor, cómo lo hemos visto involucrarse en la obra del Señor, haciendo viajes misioneros, haciendo un sinnúmero de cosas para Dios. Pero aún siendo Pablo como era, Dios permitió también que a él le pasaran muchas cosas. ¿Para qué? Para que él aprendiera a depender 100% de Dios. Y hermano, ese es el sentir, y eso es lo que aquí el salmista también está diciendo. Pasaron hombres con nosotros, nos permitió pasar por fuego, por el agua, pero ¿para qué? Para que dependiéramos de Dios 100% y no dependiéramos de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia, de nuestros talentos, de nuestros bienes, no, sino que depender 100% de Él en cada situación que Él nos permite vivir. Y como ya les decía, el ejemplo de Pablo, ¿no? Conociendo y sabiendo tú lo que sabes de Pablo, tal vez uno se preguntaría, pero ¿por qué Dios le permitió vivir todo aquello a Él, siendo quien era? Bueno, porque Dios tiene un propósito, y un propósito en cada uno, vuelvo a insistir, de nosotros. Y quiero llevarlo allá para que usted vea tan solo algunas de las cosas que tal vez pasó Pablo, porque pasó muchas más de las que él menciona aquí en Segunda de Corintios. Vaya ya a capítulo 11. Segunda de Corintios 11, ya, que voy a tratar de, voy a leerlo todo el capítulo, ya, pero para que podamos entender en el contexto lo que Dios le permitió pasar a él, siendo quien era, Pablo, vuelvo a insistir, el autor de más de 13 cartas de aquí de la Biblia, del Nuevo Testamento, el apóstol llamado a la gracia, ¿no? El apóstol, ahí Pablo, que fundó muchas iglesias, que hizo viajes misioneros y que nos enseñó las doctrinas, ¿no es cierto?, bíblicas para la iglesia. Pero mira lo que pasó con su vida también, siendo él como era. Versículo 1 en adelante del capítulo 11. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Pablo hablando, ¿no? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿A quién habla? A la iglesia, ¿no? Con un solo esposo, con Jesucristo, como una virgen pura, la esposa ahí de Cristo, dice. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo se está dirigiendo acá a una iglesia específica, la de Corinto, ¿no? Y dice que tiene temor porque por lo que él estaba viendo ahí en la iglesia, y tenía temor de que, así como en el jardín del Edén la serpiente tentó, ¿no es cierto?, a Adán y Eva, también Satanás esté tentando a los creyentes allí para alejarse de Dios, para dejar de creer en Dios,
para seguir otro rumbo, seguir otro camino y no seguir perseverando en los caminos de quien, del Señor, dice, y no seguir así, ¿no es cierto?, con fidelidad a quien a Cristo. Versículo 4 dice, mira, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ya, y diciéndole, ¿por qué? Porque los corintios estaban haciendo eso. Todos los que llegaban ahí, bienvenidos, y bien hablando en nombre de Dios, no importando qué cosa, bienvenidos, ya, lo toleraban. Y ahí está Pablo, insistiendo. ¿Para qué? Para que ellos no sean engañados por Satanás. Y va a mostrarle más adelante, como vamos a ver, su propia vida. Cómo Dios trabajó en él. Dice el 5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque los corintios le estaban acusando también y no lo tomaban en cuenta a él como apóstol. Y ahí él tiene que poner su defensa, ¿no? Dice, no he sido inferior a lo que ellos han hecho. Estoy en el mismo rango, por así decirlo. Y Dios me ha permitido vivir muchas cosas. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Dice el versículo 6, pues aunque sea tosco, dice, en palabra, no lo soy en el conocimiento, de todo y por todo os lo hemos demostrado. Nos damos cuenta, o sea, él conocía, y bueno, y lo sabemos nosotros, ¿no? Todo lo que Dios le dio, la sabiduría para trabajar y servir en la obra de Dios y todo lo que él hizo. Mira, versículo 7. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Eso es lo que estaba temiendo ahí Pablo. Estaba temiendo de que todo lo que él le enseñó a la iglesia allí hubiese sido de balde. ¿Por qué? Porque la iglesia está, los hermanos, siguiendo otros caminos, estaban en dificultad y estaban haciendo otras cosas y no estaban apegándose aquí a la palabra de Dios, no se estaban apegando a quién, a Dios. Y ahí dice Pablo, ¿acaso todo lo que yo les enseñé fue de balde? O sea, todo el tiempo invertido que dicen ustedes no sirvió de nada en el fondo, Pablo le dice. Y mira, continúa ahí el versículo 8, dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Nos damos cuenta, o sea, en el fondo dice, he dejado otra iglesia, despojado a otra iglesia. ¿Para qué? Para servirle a ustedes. Versículo 9 dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Nos damos cuenta, Pablo ahí mencionando que había pasado necesidad, pero que no quiso ser gravoso o carga ahí a la iglesia, sino que otros hermanos suplieron la necesidad que él tenía. Mira, versículo 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. Sin lugar a dudas, Pablo amaba a la iglesia, no tan solo de Corinto, sino que a todas las iglesias que él fundó y a todos los hermanos que él conocía. Siendo un hombre íntegro, un hombre, un varón de Dios. Y mira lo que nos empieza a mencionar ahora. Más lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sea hallado semejante a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
Y mira acá lo que empieza acá Pablo a mencionarles ahora, su sufrimiento en el ministerio, su sufrimiento en la obra de Dios, y empieza a mencionar todo lo que él ha vivido. Tal vez hasta aquí uno podría decir, Pablo debiera haber vivido una vida súper feliz, súper austera, una vida súper sin pasar ninguna ansiedad, sin pasar ningún problema, sin pasar ninguna dificultad, sin pasar ninguna enfermedad. Pero Dios trabaja no al igual como tal vez nosotros pensamos. Él tiene propósito en toda cosa que nos permite pasar y vivir. Y ahora menciono, mira, mejor dicho, Pablo menciona todo lo que él pudo vivir. Dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, dice. Porque de buena gana toleraría a los necios si siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. También yo, perdón. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Nos damos cuenta cómo empieza aquí a mencionar Pablo lo que él ha vivido. Mira, dice, son ministros en Cristo, yo mucho más, el 23 dice, yo más, en trabajo más abundante, un trabajo abundante, arduo. ¿Ya? Dice, en azotes, sin número, ya perdió la cantidad de veces que él fue azotado, una prueba más, por predicar de Cristo, por seguir a Cristo. ¿Qué pasaría con nosotros si nos enviaran a dar de latigazos por decir que somos cristianos? ¿Cuál sería nuestra confianza en Dios? ¿Cómo tal vez cómo gritaríamos, ¿no? Y diríamos, Señor, pero mira, ¿por qué me estás permitiendo que me pase esto? Pablo, callado, siguiendo el ejemplo de su maestro. Mira, dice, en cárceles, fue encarcelado más, en peligro de muerte muchas veces. Siendo Pablo quien era, imagínate, peligro de muerte muchas veces. Y aún en eso, él no dudó de seguir sirviendo y trabajando para su Dios y dándole la gloria a Dios y Dios allí perfeccionándolo, Dios allí trabajando en él. Dice el versículo número 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Nos damos cuenta cuántos azotes? 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. ¿Hemos sido apedreados, hermano, por predicar de Cristo? Jamás. Pero él lo fue. Y ahí estaba, no quejándose, sino que mostrando que Cristo era suficiente en todo y Cristo tenía propósito en todo. Dice, miren, 3 veces he padecido naufragio, naufragar en alta mar. Dice, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Nos damos cuenta? Un día y una noche completo náufrago ahí, tal vez apoyado en un pedazo de madera del barco, en alta mar. ¿Qué pensaríamos nosotros si nos encontramos en esa situación? Oh Señor, ¿por qué estás permitiendo que viva esto?
¿Por qué, Señor, me has mandado a esto? ¿O le estaríamos dándole la gloria a Él? Porque Él tiene propósito en todo, porque Él sabe lo que Él hace, y diciéndole, Señor, amén, gracias, porque me permites vivir esto. Tal vez no lo entiendo ahora, pero sé que es para tu gloria. ¿Cuál es nuestra reacción en esto? Mira, dice el 26, en caminos muchas veces, caminando, nosotros hoy día tenemos la facilidad de caminar 2 cuadras para ir a tomar el metro, la micro o un vehículo de la casa ahí al auto y seguir, ¿no? Ellos caminaban, con cansancio, no existían los zapatos que hoy nosotros tenemos. Imagínense todo lo que ellos vivieron. ¿Ya? Dice, mira, acá también, en peligro de ríos, peligro de ladrones, ¿ya? ¿Cómo le robaban, no? Y a veces el Señor permite que nos roben, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra reacción? Debemos en todo dar gloria a Dios. Dice, Señor, dar gracias en todo. En peligro o no peligro. En robo o no robo, etc. Pero en todo, dice, mira, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Imagínate todo lo que ha pasado, todo lo que tuvo que pasar Pablo. Piensa, si yo tuviera que pasar todo esto que pasó Pablo, ¿seguiríamos sirviendo al Señor? ¿Seguiríamos dándole la gloria a Él? Diciéndole, Señor, gracias por lo que me permites pasar. No lo entiendo, es verdad, pero te doy gracias. Y sé que es para mi bien y me va a perfeccionar. O mandaríamos todo a la chuña, como se dice. ¿Para qué? Porque ya me cansé de sufrir o de pasar todo lo que estamos viviendo. Mira, versículo número 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Mira, capítulo 12:1 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Y ahí empieza, ¿no es cierto? Pablo mencionando después su aguijón en la carne. A pesar de todo lo que él vivió, él tuvo una enfermedad y que la llevó hasta su muerte. Dios perfectamente podría haberle sanado, pero Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Y hermanos queridos, Dios a veces nos hace pasar por un sinnúmero de dificultades o de problemas o situaciones que tal vez hoy día tú no entiendes o yo no entiendo. Pero el Señor nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando estamos débiles, cuando estamos ahí fatigados, cuando estamos cargados y trabajados, el Señor se va a glorificar. Hermanos, sea lo que tú estés pasando hoy, ten por seguro que Dios lo sabe
Y Dios lo está permitiendo con propósitos para tu vida, para nuestras vidas, para que Él sea formado en nosotros y Él sea glorificado en nosotros y para que juntos podamos darle la gloria que Él merece, para que tu vida y mi vida se perfeccionen para gloria y alabanza de Él. Oramos. Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias porque tu palabra es tan clara, Señor, y nos hace ver y entender tus propósitos, lo que tú quieres y tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a poder entender que todo lo que viene a nuestra vida y todo lo que nos permites tú vivir y pasar tiene propósito. Gracias, Señor, porque somos tus hijos y sabemos, Padre amado, que todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Padre y nosotros tus hijos. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad a poder ser fuertes. Que así como Pablo, Señor, siendo él quien era, pasó todas estas dificultades que hemos leído. ¿Quién somos nosotros, Señor, para decirte y reclamarte por algo que estemos pasando, viviendo? Si realmente no somos ni tal vez el 10% menos de lo que fue Pablo. Pero Señor, ayúdanos a poder ir creciendo espiritualmente. Ayúdanos a ir avanzando, a poder, Señor, entender que tú tienes propósito en todo. Te alabo, Padre amado, y te bendigo, y dejo todo en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.